Capítulo 5. El Expreso y Hogwarts XXXX era el 1 de septiembre, y la estación King Cross era un bullicio de gente. Los carros llenos de equipaje y los padres acompañando a sus hijos iban pululando por todo el ande 934. En medio de toda esta gente, se encontraba Harry esperando apoyado contra el muro del fondo observando el panorama. El chico iba vestido con unos pantalones y zapatos negros, una camisa verde y una chaqueta negra por encima de ella. Sus ojos verdes iban escaneando la multitud en busca de alguien mientras su cabello negro desordenado se balanceaba por la ligera brisa de la mañana. A pesar de que estaba atento, el joven no se daba cuenta de la atención que estaba reuniendo, principalmente la de las mujeres. Ahora con 11 años, midiendo 1,50 m y con una buena musculatura que era fácilmente perceptible bajo sus ropas, se había vuelto un chico bastante apuesto que reunió la atención de chicas que eran 2, incluso 3 años mayores que él. Su búsqueda llegó a su fin cuando percibió a la persona que estaba buscando. «Es ella». La chica en cuestión se echó a sus brazos provocando una ola de celos de sus observadoras. Cassie Malfoy se estaba convirtiendo en una bella mujer en ciernes, vestida con pantalones largos de color canela y una chaqueta azul marino que no hacían nada para disimular su figura creciente. «Jovencita, ¿no te olvidas de algo importante?», se oyó una voz tras la niña. Ambos niños se giraron en su dirección y vieron a Narcisse sosteniendo lo que parecía ser el baúl de Isaiah que, en su prisa por abrazar a su amigo, lo había dejado con su madre. «Hola tía Sissy». «Hola querido», dijo la mujer antes de imitar a su hija y darle un enorme abrazo al niño que había llegado a considerar como su propio hijo. La matriarca Malfoy no había cambiado nada, seguía con la misma belleza etérea que desmentía su edad. En los 2 últimos años, había llegado a conocer al niño con mayor profundidad al igual que su hija, y no pudo evitar amarlo como si fuera de su propia sangre. La relación con su hijo Draco deteriorándose día tras día, acabó consolándose en el joven que tenía ahora en sus brazos. La posibilidad de que en un futuro pudiera llegar a ser realmente su hijo por matrimonio se convirtió en uno de sus mayores deseos secretos. Separándose empezó a buscar por los alrededores, esperando encontrar al último miembro de su pequeña familia improvisada. «¿Dónde está tu abuelo?». Harry le dedicó una sonrisa de disculpa. Tenía algunos asuntos que atender, además no sería seguro para él aparecer en un lugar público sin poner en riesgo nuestro secreto. Desde la conmoción en el banco hace 4 años, Salazar se había dedicado a ampliar su esfera de influencia, política y económica, tanto en Gran Bretaña como en otros países. El anciano invirtió en varias empresas y negocios tanto mágicos como muggles en nombre de las casas Black, Peverell, Dracomila y Slytherin, con el permiso de su nieto Claro, y reunió a un grupo selecto de confianza para empezar a reunir contactos y favores para ampliar su poder y el de su nieto, todo en el más absoluto secretismo. Pero aún así era inevitable que llamara la atención de las personas en el poder y la de los medios de comunicación. Todo empezó con un rumor con el asunto de Gringotts, y a medida que pasaba el tiempo se convirtió en un secreto a voces. Nadie conocía su verdadera identidad, solo un hombre, Jaidres, aunque tenían una descripción bastante vaga de él y en poco tiempo acabó convirtiéndose en el hombre más buscado de todo el país. Pero nadie podía encontrarlo jamás, no si él no quería contactar contigo primero. Los últimos 2 años no solo habían servido para afianzar su poder sino también para preparar a Harry para este día. Flashback. Harry se sentó en su cama, su baúl al lado de sus piernas, se quedó contemplando su habitación sumido en sus pensamientos. Hacía ya 4 años desde que se había despertado en esta misma habitación habiéndolo perdido todo y su abuelo le había dado una familia, un hogar y un futuro. No pudo evitar sentir nostalgia y lamento al pensar que iba a irse, aunque fuera solo durante el año escolar. Rompiendo el hilo de sus pensamientos se levantó y apuntó su varita hacia el baúl haciendo un pequeño encantamiento para reducir su tamaño y peso. Recogiendo su, ahora, diminuto baúl lo puso en su bolsillo, y se dirigió hacia la puerta pero se paró en seco cuando vio a su abuelo entrando. «¿Tienes un momento?», preguntó con una expresión seria. «Por supuesto», dijo un tanto dudoso.
Observo cómo el viejo mago cerró la puerta y se colocó delante de él, sus ojos grises mirando directamente a sus propios ojos verdes. Ha llegado el día. Por fin te vas a Hogwarts. Yo sé que debería haberte hablado de esto mucho antes, pero nunca era el buen momento, dijo con voz cansada. Las cosas en Hogwarts están mal, muy mal, Harry, al menos en la cámara Slytherin. El pelinegro se sorprendió por lo que oyó. ¿De qué estás hablando? Durante los últimos años nuestra casa en Hogwarts ha sido la sede de muchos actos ilicitanos y depravados. Todo eso bajo los ojos del director, que no ha movido ni un dedo para detenerlo. Puede que te esté pidiendo mucho, pero quiero que pongas fin a ello de la forma en la que lo veas más conveniente. El joven de ojos verdes se quedó mirando a su abuelo con una cara de incredulidad, pero se recompuso rápidamente adoptando una expresión fría como el hielo. ¿Qué tipo de actos? Los hijos de los antiguos mortífagos, los servidores de Voldemort y los puristas de sangre se han hecho con el poder. Se ha vuelto prácticamente una tradición el tener que pagar sobornos o llegar a acuerdos entre los padres para asegurar la seguridad de sus hijos. Las familias adineradas no tienen problemas con ello, pero los menos afortunados tienen que soportar el maltrato de sus mayores y, en algunos casos para las mujeres, la violación. Harry se puso blanco solo de pensarlo. Sabía que había una gran probabilidad de que su querida amiga Isaiah acabara en Slytherin, si llegara a estar entre todo eso y conociendo al idiota de su padre. Sobre mi cadáver, pensó con furia el pelinegro, si realmente acababa en Slytherin iba a hacer lo imposible para protegerla y, si llegara a ser necesario, matar a cualquier idiota que se atreviera a poner sus manos en ella. Pero se puso a pensar, su abuelo siempre tenía dobles intenciones, incluso con él. Eso le permitió afilar sus sentidos y hacer trabajar su cerebro intentando discernir sus propósitos. Por supuesto, era solo un ejercicio entre abuelo y nieto. Salazar había querido preparar al chico para cualquier escenario, tanto para sus enemigos en el campo de batalla como a sus futuros rivales políticos en el estrado. Tienes un plan para los antiguos mortificados y sus hijos, ¿verdad? Dijo con una sonrisa siniestra. Un pequeño detalle, el viejo taimado le había pegado sus manías al muchacho. El anciano le devolvió la misma sonrisa. Eliminar las malas hierbas de ese pozo de serpientes no será fácil, hará falta cada ápice de tu ingenio y astucia para no ser atrapado, y confió completamente en que tendrás éxito en ello, pero aún así, un poco de ayuda nunca viene mal. Si llegara a ser necesario quitar de en medio a uno de tus compañeros de estudio, creo que sería normal que sus padres le siguieran para disminuir las repercusiones. Por supuesto, después de todo la tragedia sigue a mucha gente en estos días. La sonrisa del chico se estiró al máximo dándole una expresión, casi, sanguinaria. Rompiendo su propia sonrisa, Salazar prosiguió. No te pido que te conviertas en un asesino a sangre fría. Sé que va a ser difícil, pero tienes a Silena para ayudarte y nunca olvides el propósito por el cual lo haces. El niño asintió. El mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada. Así es, dijo con una expresión orgullosa. El anciano dio un paso atrás y sacó de dentro de su túnica su relicario. Era de color amarillo con rastros de rojo por los bordes, con una serpiente verde esmeralda colocada en forma de S en el medio. Quitándose lo que era sin duda una de sus posesiones más valiosas, lo colocó en el cuello de su nieto con una sonrisa. Quiero que tengas esto. Puede parecerte poca cosa, pero es un objeto mágico de gran poder. No solo es capaz de filtrar y neutralizar cualquier veneno o poción nociva de tu cuerpo, también protege la mente de cualquier intrusión externa. Lo necesitarás. Con todos los secretos que llevas en tu mente, lo último que necesitamos es a un intruso enterándose de nuestros planes. Ya sé que te he enseñado a proteger tu mente con oclumencia y con escudos mágicos, con encantamientos parcel, pero mejor prevenir que curar. Harry se quedó admirando el relicario, fascinado por su belleza, antes de ponerlo dentro de su camisa y poner una expresión decidida. No te fallaré, abuelo. Colocando sus manos sobre los hombros de su nieto, Salazar le dedicó su mejor sonrisa. Sé que no lo harás. Flashback fin. El pelinegro, que había salido de sus pensamientos, miró entonces a su primera y única amiga, que estaba discutiendo con su madre, y reafirmó su resolución. Te protegeré, cueste lo que cueste.
Asterisco fi y ahí asterisco el silbido del tren que anunciaba su salida cercana lo saco de sus pensamientos. Parece que ya es hora de despedirnos, no atraigas la atención, comportaos y no hagáis ninguna tontería, y si la hacéis, por lo que más queráis, que no os pillen, se giró entonces hacia el pelinegro. Eso último va por ti, jovencito, dijo con voz severa. No sé de qué estás hablando, dijo con una sonrisa astuta completamente fuera de lugar debido al tono inocente de su voz. Narcisa maldijo por millonésima vez a Salazar por pegarle su comportamiento a su hijo sustituto. Adiós mamá, dijo Esaya dándole un último abrazo a su madre. Adiós tía Sisi, dijo Harry dándole un abrazo a su figura materna antes de agarrar el baúl y dirigirse hacia el tren cogido de la mano de la chica rubia, que llevaba un notable sonrojo en las mejillas. Pero en camino el pelinegro tuvo el impulso de mirar por la estación en busca de dos personas. Harry barrió su mirada por la estación en vano y cerró los ojos mientras una sonrisa agridulce se formó en su cara. No sé por qué insisto en buscarlos entre la multitud. Está claro que me han olvidado, pensó antes de dirigirse hacia el tren. La madre rubia observó cómo los jóvenes subían al tren con cierta nostalgia recordando sus propios días en Hogwarts. Hace años la idea de que su hija fuera seleccionada en Slytherin la aterraba. Lucius, que no se preocupaba por la seguridad de su hija, habría permitido que le hicieran lo que quisieran a menos claro esta que pudiera sacar alguna ganancia. Pero ahora, con Harry involucrado en la ecuación, ya no tenía de qué preocuparse. Podría parecer presuntuoso pensar que un chico de primer año pudiera hacer alguna diferencia en ese lugar, pero el caso es que no lo era. Narcisa había discutido el asunto con el viejo Slytherin, y este había admitido que el pelinegro de tan solo 11 años tenía un núcleo mágico que podía compararse al de un mago promedio de 17 años, y aún estaba creciendo. Harry iba a ser grande, de eso no había duda. Lo que estaba aún por decidirse era la forma en la que iba a llegar a la grandeza. De vuelta en el tren, Harry y Esaya iban pasando a través de los compartimentos buscando un lugar libre, hasta ahora sin resultados. Harry soltó un suspiro. Debimos subirnos antes. Ya no se puede hacer nada, tendremos que seguir buscando, dijo con una sonrisa, aunque secretamente espera prolongar la búsqueda un poco más. Realmente disfrutaba tener las manos callosas de su amor secreto entre las suyas propias. Soltando otro suspiro, el pelinegro siguió avanzando entre los pasillos buscando un lugar donde sentarse. Ocasionalmente se encontraron con otros alumnos quienes tuvieron varias reacciones a su encuentro. Los hombres se quedaban admirando a Esaya mientras que las mujeres se comían con los ojos a Harry, causando reacciones en ambos. El chico les enviaba miradas de muerte a los hombres con sus ojos verdes, prometiendo una muerte lenta y dolorosa, causando que se estremecieran de miedo, mientras que Esaya, en un impulso posesivo, apretó con más fuerza la mano del chico. Siguieron caminando hasta que vieron a un chico intentando entrar su baúl dentro de un compartimento. La puerta, que parecía cerrarse a todo momento, le dificultó el trabajo. El chico tenía la piel de olivo con el pelo negro corto y ojos negros. Iba vestido enteramente de negro con túnicas de seda, lo que delataba su nivel social. Mirando a su alrededor vio a dos chicos, 1 o 2 años mayores que ellos, riéndose al fondo del pasillo mientras apuntaban sus varitas hacia el chico. Harry entrecerró los ojos y sacó su propia varita y apuntó hacia los dos bromistas. Expelliarmus, dijo en voz baja, y las varitas de los estudiantes mayores saltaron de sus manos y aterrizaron en las manos de Harry. Eso llamó su atención, así como la del chico en problemas. Con una última sonrisa siniestra que envió escalofríos a todos los que la vieron, el pelinegro dijo en susurro inaudible: Levicorpus. Y los pies de los dos aspirantes a bromistas despegaron del suelo, dejándolos colgados boca abajo en el aire, gritando y agitando las manos como pollos sin cabeza. Los mantuvo sacudiendo en el aire un rato hasta que se cansó y rompió el hechizo, causando que cayeran al suelo de golpe. Les lanzó sus varitas antes de decir una única palabra: largo, y eso hicieron sin siquiera pensarlo. ¿Realmente tenías que hacer eso?, preguntó Esaya con una mirada de reproche. No me gustan los abusones, y era verdad. Una cosa era hacer una broma y otra muy diferente burlarse de alguien.
Gracias, dijo el chico con el baúl. Harry notó su ligero acento mostrando su ascendencia extranjera, italiano lo más seguro. No hay de qué. Pero entonces los tres oyeron la sirena del tren y sintieron como el tren empezaba a moverse. Suspirando y ya harto de ir buscando a ciegas, Harry miró dentro del compartimento, viendo que estaba vacío. ¿Te importa si nos sentamos contigo? Llevamos ya un rato buscando un compartimento libre. Preguntó sin notar cómo Isaiah apretó con más fuerza la mano del chico maldiciendo en su cabeza. El chico se quedó momentáneamente sorprendido, pero la sorpresa fue rápidamente sustituida por el entusiasmo. Claro, Harry observó cómo el chico abrió la puerta, ahora sin problemas, y encontró en el compartimento arrastrando su baúl sin hacer ruido. Estrechó los ojos ante este hecho pero no dijo nada y en su lugar entró dentro del compartimento de la misma forma, sin hacer ruido, mientras arrastraba a Isaiah por la mano. Colocaron sus baúles en el estante de arriba y se sentaron en los asientos, Harry y Isaiah juntos con el chico desconocido sentado frente a ellos. El ojiverde decidió tomar la palabra. Bueno, ¿por qué no empezamos por presentarnos? Mi nombre es Harry Potter. Encantado. El chico con la piel de olivo abrió los ojos de par en par debido a la sorpresa. ¿No tendrás alguna relación con Charles Potter? Por desgracia es mi hermano pequeño. Ni siquiera le dio tiempo a terminar la frase. Harry sabía que la fama de su hermano lo iba a perseguir, pero realmente iba a mosquearse mucho si la gente solo iba a asociarlo con el niño que vivió. El comportamiento y el lenguaje corporal que sugerían molestia no se le perdieron al chico italiano. La chica rubia decidió tomar rápidamente la palabra. Mi nombre es Quisie Malfoy, pero llámame Isaiah. Encantada, dijo con una sonrisa. El chico desconocido se quedó atónito de nuevo, aunque tampoco era sorprendente. ¿Una Malfoy con un Potter? Era como intentar mezclar aceite y agua, imposible. Se preguntó brevemente cómo podían ser amigos el hermano del niño que vivió y la hija de un ex mortífago. Pero se obligó a salir de sus pensamientos al ver que las dos personas frente a él estaban mirándolo fijamente esperando que se presentara. La sola idea le provocó una profunda ansiedad. Aún así se obligó a calmarse y decidió seguir con las presentaciones. Mi nombre es Blaise Sabini, encantado de conoceros a los dos. Harry asintió sin más, pero Isaiah abrió los ojos de par en par. ¿Sabini? ¿Como Melisandre Sabini?, preguntó la chica. Harry pudo observar cómo el cuerpo de Blaise se tensó de una manera muy visible. ¿Quién es?, preguntó el pelinegro sin entender la situación actual. Isaiah dudó un poco pero decidió hablar. Bueno, por lo que sé, Melisandre Sabini es bastante conocida en Italia. Al parecer tuvo 5 maridos y todos ellos murieron en extrañas circunstancias sin encontrar jamás la causa de la muerte, dejándola con todas las pertenencias y riqueza debido al matrimonio. También la llaman, bueno. La rubia se detuvo un momento mirando al chico italiano que estaba mirando el suelo. La viuda negra. Si el ojiverde se sorprendió por la declaración de su amiga, no lo demostró, aunque en su cabeza, las suposiciones que había hecho se convirtieron en confirmaciones. Era bastante evidente para Harry que Blaise no era normal. La gracia con la que abrió la puerta y la forma silenciosa con la que se movió, incluso arrastrando un baúl, sugerían que había sido entrenado en ello para un solo propósito, el asesinato. Las circunstancias de la madre del chico solo reafirmaron sus suposiciones. Debió enseñarle las bases del oficio a su hijo. A pesar de las conclusiones a las que había llegado, no dejó que eso le impidiera hacer un nuevo amigo. Vaya, tu madre debe tener la peor suerte del mundo. Pero en fin, ya sabes lo que dicen, el karma es una putada, le dijo a Blaise. El joven Sabini levantó la cabeza de golpe, justo a tiempo para ver el guiño cómplice que le dedicó el ojiverde. El chico no pudo reprimir la sonrisa de felicidad absoluta que se quedó plasmada en su cara. De la misma forma que la reputación de Charles Potter iba a seguir a Harry, la reputación de su madre le causó problemas para hacer amigos. Toda su vida tuvo que ver cómo los niños de su edad eran alejados por sus padres, temerosos de lo que su madre podría llegar a hacerles. Algo bastante estúpido en opinión de Blaise. Su madre era una asesina, no iba a negar eso, pero era una asesina con principios.
Solo aceptaba como objetivos a las personas más viles y repugnantes que uno pudiera encontrar en la sociedad actual. Sus últimos 5 maridos eran esa clase de gente, y la única razón por la que se casó con ellos fue para eliminarlos. A pesar de todo ella, amaba a su madre profundamente y el hecho de que Harry estuviera dispuesto a darle el beneficio de la duda, tanto a él como a su familia, alegró inmensamente al chico italiano. Aunque Harry no lo supiera, acababa de ganarse la lealtad absoluta de Blaise. Con una sonrisa astuta igualando a la del heredero Slytherin, Blaise decidió seguirle el juego. Sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Los accidentes ocurren. La sonrisa astuta se transformó en una sonrisa siniestra. Creo que tú y yo vamos a ser grandes amigos, Blaise. Lo mismo digo, dijo igualando la sonrisa de su nuevo amigo. Chicos, dejadlo, ya me estáis empezando a dar escalofríos, dijo un tanto temerosa la chica rubia. La única reacción de los dos chicos fue estallar de risa bajo la mirada enfurecida de la chica rubia. Esa ya iba a protestar, pero fue interrumpida cuando oyó la puerta del compartimiento abriéndose y los tres pudieron ver a un niño y una niña de su misma edad asomándose por la puerta. El niño, que estaba sonriendo, tenía el pelo y los ojos marrones, mientras que la niña, que tenía una expresión seria en la cara, tenía el pelo rubio rizado con los ojos de color lavanda. Ambos iban arrastrando sus baúles detrás de ellos. Hey, ya te hemos estado buscando por todo el tren, pensé que vendrías a sentarte con nosotros, dijo gritando en protesta el chico como si de un niño pequeño se tratara. Roger, cálmate, me estoy empezando a hartar de tus gritos, dijo la rubia rizada mirando de reojo al recién nombrado Roger. Pero luego se quedó mirando a Esaya esperando una explicación. Esaya les dedicó una sonrisa de disculpa. Lo siento chicos, iba a buscaros, pero una cosa llegó a la otra y bueno, deben ser los amigos que me comentó Esaya, pensó el pelinegro sin percatarse de la forma en cómo la niña al lado de Roger lo estaba mirando, con los ojos entrecerrados y con un pequeño sonrojo en los mofletes. Roger miró entonces entre Blaise y él y soltó la bomba. Entonces, ¿quién de vosotros dos es el chico serpiente? Tan rápido como salieron esas palabras de la boca del chico, la atmósfera del compartimiento se enfrió de golpe. Sin tener tiempo para reaccionar, los baúles de los recién llegados volaron directamente dentro del compartimento y se depositaron en el portaequipajes. Todos miraron de golpe a Harry, que estaba mirando a los recién llegados con unos ojos que habrían hecho huir despavoridos al más valiente de los héroes. La voz del ojiverde, de ser posible, habría podido cortar el metal. Ambos, adentro, ahora. Los dos entraron el compartimento rápidamente, su instinto de supervivencia obligándoles a obedecer y intentando reprimir con todas sus fuerzas el escalofrío persistente que corría por sus espaldas debido al miedo. Harry alzó su varita mientras susurró, Coloportus mufiato, y la puerta dio un ligero resplandor antes de volver a la normalidad. Aunque todos los presentes tenían clara una cosa, estaban encerados y insonorizados. El pelinegro se giró entonces hacia su amiga, que estaba temblando ligeramente debido al miedo, pero dicho miedo murió rápidamente al percatarse de la expresión de traición que llevaba en la cara el chico que amaba. Intentando recuperar el control de la situación, Esaya tomó la palabra. Harry, te juro que no es lo que parece. La voz fría como el hielo salió de su boca. Entonces puedes explicarme el por qué tus dos amigos conocen mi relación con Salazar Slytherin. Ante sus palabras, Silena salió de su manga izquierda y miró a Esaya con ojos furiosos, la cresta roja levantada y la boca entreabierta, mostrando las 2 filas de dientes de su boca con sus colmillos sobresaliendo. Blaise, Roger y la chica desconocida abrieron los ojos sorprendidos y aterrados por la aparición de la serpiente con plumas. Esaya, que ya estaba al borde de las lágrimas debido al arrepentimiento. Nuestras madres han sido amigas desde hace años, debido a que todas ellas estuvieron en Slytherin, supusieron que había una buena probabilidad de que nosotros acabáramos ahí también. Los padres de Roger y Daphne son parte de la facción neutra del Vicenmagot y los de la facción oscura estaban haciendo presión constantemente para que les apoyen. Como este año íbamos todos a Hogwarts, nos quedamos vulnerables a los intentos de amenaza de los hijos de esa facción.
Los padres de Daphne y Roger estuvieron a punto de ceder a sus amenazas hasta que mi madre los detuvo y les ofreció algo mejor. Harry entendió a qué se refería. Mi apoyo, dijo con una voz mucho más suave. Esa ya que a estas alturas ya estaba derramando lágrimas, siguió con su explicación. Sí, sé que debería haberos consultado antes al abuelo y a ti, pero fue solo hace unos pocos días y no sabíamos cómo explicároslo. Con toda la presión y las prisas tuvimos que contarles algunas cosas y, lo siento, estábamos desesperadas y ya no sabíamos qué más hacer. No quería que Daphne acabara comprometida con algún bastardo y... La chica no pudo seguir pues Harry la había agarrado en un abrazo reconfortante. Tranquila, tranquila, no pasa nada, susurró con una voz tranquilizadora mientras Isaiah seguía llorando en su pecho aterrada por lo que podría pensar su amor secreto sobre ella. Silena salió de las mangas de Harry y se enroscó alrededor del cuerpo de la niña llorando en señal de confort. Toda esta escena fue presenciada por los 3 testigos que estaban tanto sorprendidos como conmocionados. En un primer momento pensaron que Isaiah iba a ser castigada brutalmente para luego acabar llorando en los brazos del chico que, 5 minutos atrás, parecía la reencarnación misma del señor oscuro Voldemort. Por desgracia para ellos, las sorpresas, sobre todo para Blaise, no acabaron ahí. ¿Tú qué crees, Silena? La serpiente emplumada estiró un poco las alas, causando que los ojos de los 3 testigos estuvieran a punto de salir de sus órbitas. No creo que tuviera muchas opciones. Imagínate lo que esos bastardos hubieran exigido a cambio de la seguridad de sus hijos. Tuvo que elegir entre la esperanza de que la perdonarías y la seguridad de sus otros amigos. Puede que haya puesto en riesgo varios planes que ya estaban en marcha, pero tenía buenas intenciones, defendió el familiar del chico entre siseos. Harry pensó en ello y no pudo rechazar su razonamiento, aunque en el fondo le seguía doliendo un poco que su mejor amiga lo hubiera delatado de semejante manera. No podía culparla. Siguió acariciando su espalda dejando que llorara a moco tendido sobre su pecho mientras giró su cabeza hacia las otras 3 personas en el compartimento que, ahora que se fijaba, estaban todos sentados frente a su asiento esperando a que hablara. Harry soltó un suspiro resignado. ¿Cuánto sabéis? Blaise tomó la palabra. Ahora mismo, que eres un Parcel, estás relacionado de alguna forma con Salazar Slytherin y que todo esto se supone que debe ser un secreto. Daphne siguió. ¿Que eres el nieto del hombre al que todos llaman Jaidres? Esa declaración le valió una mirada de incredulidad del chico italiano que miró al ojiverde esperando su respuesta hacia esa información. Harry asintió confirmando la declaración de la chica de cabello rubio rizado. Y que eras capaz de asegurar nuestra seguridad en el caso de que acabáramos en Slytherin. En su momento no lo entendimos, pero ahora lo veo claro. Recuérdame nunca cabrearte, este ha sido el momento más aterrador de toda mi vida, dijo Roger que seguía mirándolo con temor, no solo por la forma en cómo había ordenado a esa serpiente sino también por el despliegue de poder que había presenciado. Harry asintió para sí mismo, ignorando deliberadamente la última declaración del chico asustado. ¿Cómo lleváis la oclumencia? En el mundo de la magia existían los magos legimens que practicaban la legeremencia, personas capaces de buscar en la mente de una persona la información que quisieran sin que se dieran cuenta. Muchos políticos practicaban ese arte hoy en día esperando tener una ventaja en contra de sus rivales. La única defensa contra ellos era la oclumencia, la capacidad de vaciar su mente y formar una barrera impenetrable para aquellos que busquen hurgar en las mentes ajenas. Bastante bien, la verdad. Soy capaz de vaciar mi mente y expulsar a los intrusos, dijo Blaise. Puedo vaciar mi mente, pero no he avanzado mucho más, contestó Daphne. Lo mismo que ella, respondió Roger. Harry hizo una mueca. No es suficiente, dijo asustando a los presentes, se giró hacia la serpiente. Silena, Siseo, los 3 se tensaron pensando que la serpiente iba a atacarlos, pero se tranquilizaron al ver que la serpiente simplemente levantó la cabeza y se enroscó 2 veces en el brazo del pelinegro, antes de apuntar su cabeza hacia ellos. Canalizando su magia a través de su compañera Siseo el conjuro en el lenguaje de las serpientes. Mente, barrera, proteger.
Los tres empezaron a brillar por un instante antes de volver a la normalidad. Blaise preguntó vacilante a su nuevo amigo, ¿qué nos has hecho? En vista de que no podía estar seguro de que algún entrometido no se colaría en vuestras cabezas, he puesto una barrera para asegurarme de que eso no ocurra, dijo como si estuviera hablando del tiempo. La chica rubia preguntó conmocionada, ¿es eso posible? Jamás había oído de semejante magia. Con una sonrisa astuta Harry respondió, para un mago normal, no, pero para un practicante de magia parcel como yo, no es algo muy complicado. ¿En qué consiste la magia parcel? Preguntó fascinado Blaise. Había oído historias y cuentos afirmando que era una de las magias más viles que existían, pero ahora se mostraba más bien escéptico sobre la veracidad de lo que había oído. Harry lo pensó por un momento antes de contestar. La magia parcel se divide en 3 ramas, curación, defensa y ataque, y las 3 ramas se invocan a través del lenguaje parcel. Sí. Se oyó dormir a esa ya en el pecho del ojiverde, ¿ya está? Preguntó incrédulo Roger. Harry resopló. ¿Y qué esperabas? ¿Alguna magia antigua de sangre? ¿Un ritual oscuro con fines nefastos? Daphne se apresuró a responder. No, en absoluto, es solo que parece demasiado simple. El pelinegro se rió mientras acariciaba la cabeza de Silena. Créeme, lo simple a veces es mejor. Al contrario que los magos, que necesitamos una varita y un profundo conocimiento para poder lanzar hechizos, las criaturas mágicas tienen su propia magia. Nadie les enseña el cómo usarla, simplemente lo saben por instinto. La magia parcel funciona de la misma manera, canalizamos nuestra magia a través de una serpiente, ordenamos en el lenguaje de las serpientes y la magia actúa según nuestros deseos, ya sea para curar, defender o atacar. Los 3 oyentes se quedaron pasmados sin saber qué decir. El pelinegro lo hacía sonar tan simple y a la vez tan eficaz que no sabían qué decir. Por cierto, dijo el pelinegro mientras colocaba la cabeza de Esaya en su regazo y empezó a acariciarla. Con toda la conmoción, creo que nos olvidamos de hacer las presentaciones pertinentes, dijo con una pequeña sonrisa torcida mientras miraba a Roger. Daphne fulminó con la mirada al chico. Ahora que lo pensaba mejor, se habrían ahorrado un montón de problemas y malentendidos si el idiota no fuera tan bocazas. La chica dejó salir un suspiro frustrado. Mi nombre es Daphne Gringres, encantada, dijo con una ligera inclinación respetuosa. Roger empezó a rascarse la nuca un poco incómodo. Sí, ya ahí, bueno, mi nombre es Roger Davis y siento el ayou de antes. Daphne y Esaya siempre me dicen que soy un bocazas, pero no pudo acabar debido a que la rubia a su lado le dio un golpe en la cabeza para hacer que se callara, y también porque se lo merecía. Harry se rió de buena gana. Tranquilo, son cosas que pasan, pero con cuidado con lo que dices, podrías tener que pagar las consecuencias, dijo con los ojos entrecerrados mientras Roger se apresuró a sentir repetidas veces. Había captado el mensaje. Blaise tomó la palabra. Mi nombre es Blaise Sabini. Daphne abrió los ojos ligeramente mostrando su sorpresa, pero no dijo nada más. Por último, Harry tomó la palabra. En cuanto a mí, mi nombre es Harry Potter, encantado. Los cerebros del chico y la chica se quedaron en blanco momentáneamente intentando procesar la información recibida hasta que 10 segundos después, pronunciaron una única palabra a gritos y al unísono. Diagonal, Blaise empezó a reírse de forma incontrolable mientras que Roger y Daphne empezaron a bombardear a base de preguntas al recién descubierto Potter. El chico italiano no sabía dónde se acababa de meter, pero estaba seguro que no iba a arrepentirse a corto plazo. Ya era de noche cuando el tren llegó a la estación de Osmeade, el pueblo en la vecindad cerca de la escuela. Los 5 bajaron del tren vistiendo el uniforme estándar de la escuela, unos pantalones negros para los hombres y una falda larga de color negro para las mujeres, una camisa de color blanco debajo de una túnica de color negro y una corbata a juego. Por lo que sabían, cuando fueran ordenados en una casa, sus uniformes iban a incluir los colores que la representaban: amarillo y negro para Hufflepuff, azul y bronce para Ravenclaw, rojo y dorado para Gryffindor y verde y plata para Slytherin. Durante el resto del trayecto,
Después de horas de insistencia de parte de sus nuevos amigos, Harry les contó la historia de su vida. No se dejó nada excepto la verdadera identidad de su abuelo. Salazar y Harry habían creado una historia de fondo para cuando fuera necesario contar la verdad. En dicha versión modificada, 1. Salazar Slytherin no tuvo un solo hijo, tuvo mellizos. 2. Belladonna realizó el ritual en uno solo de ellos dejando al otro con su magia intacta. 3. Salazar, alias Caidres, era descendiente del hijo que no participó en el ritual. 4. Salazar, incapaz de tener hijos debido a su edad, había hecho a Harry, el descendiente recién encontrado del otro mellizo afectado por el ritual, su heredero. Eran modificaciones bastante simples, pero como había explicado el Pelinegro antes, lo simple a veces era mejor. Decir que los tres se sorprendieron era la subestimación del siglo. Harry James Potter, el hijo no querido de James y Lily Potter, y hermano del niño que vivió, era el legítimo heredero de la noble y ancestral casa de los Slytherin. Si no fuera porque el Pelinegro había demostrado sus afirmaciones y porque Isaiah había confirmado que era verdad, lo más seguro es que lo hubiesen tomado por loco. Harry les pidió que no se lo dijeran a nadie, ni siquiera sus propios padres, hasta que se lo permitiese. Blaise estuvo de acuerdo sin problemas. Acababa de hacer su primer amigo y no iba a arriesgarse a perderlo, pero Daphne y Roger fueron más difíciles de convencer. Tuvo de recordarles que su bienestar, y posiblemente el de sus hermanas, dependía de él en caso de que acabaran en el nido de serpientes. Los dos cedieron inmediatamente sin protestar, más por el bien de sus hermanas que por el suyo propio. Harry odiaba tener que usar esos métodos, pero eran necesarios, sobre todo después de que Isaiah y su tía Sissy abrieran la boca cuando no debían. Ahora que lo pensaba, tendría que enviarle una carta a su abuelo en cuanto antes. A pesar de que Harry los había amenazado para mantener el secreto, Roger y Daphne no encontraron la fuerza para odiarlo por ello. Roger porque consideraba que Harry era así debido a su difícil situación. Si sus planes de futuro dependieran de un secreto y este fuera descubierto por personas ajenas a él, también se pondría muy nervioso. Daphne, por otra parte, en tan solo un viaje en tren, había aprendido a respetar al ojiverde, no solo por sobrellevar lo que a sus ojos fue una infancia de mierda, sino también por la astucia y la forma en cómo había manejado la situación, como el Slytherin que decía ser. Por no decir que su pequeña escena secreta en el tren le había demostrado tres cosas: tenía una lengua de plata, era mucho más poderoso que el mago promedio y que no dudaría en cumplir sus amenazas. Hablando del ojiverde, la rubia rizada estaba viéndolo ahora con una mirada mixta, dividida entre sus ganas de reír y los celos que no entendía de dónde habían salido. Ella estaba cogiendo la mano de su amor secreto y mirándolo como un cachorrito perdido. ¿De verdad me perdonas? Harry suspiró y repitió por milésima vez: sí, ya te perdono, pero la próxima vez avísame cuando vayas a sacarme un truco así. ¿De verdad, preguntó no muy convencida. Harry se paró en seco y se giró hacia la chica abatida, que pensó que iba a recibir una reprimenda. Cerró los ojos con fuerza esperando por los gritos, que nunca llegaron. Sin embargo, notó unos labios cerrados contra su frente y abrió los ojos en shock. Harry Potter, su amor de la infancia, la estaba besando, en su frente, pero aún así era un beso. Isaiah se puso roja como un tomate y solo empeoró cuando vio la sonrisa cariñosa que el Pelinegro le dedicó mientras acariciaba sus mejillas con ternura. Estás perdonada, deja el asunto de lado, ¿de acuerdo? La chica tímida, que a estas alturas parecía un semáforo, solo pudo asentir y seguir al chico sin soltar su mano. Roger y Blaise se quedaron mirando la pareja, reprimiendo sus risas, mientras Daphne tenía una expresión complicada, una mezcla entre un ceño fruncido y una pequeña sonrisa. Los cinco siguieron caminando por la estación siguiendo al mar de alumnos hasta que una potente voz se superpuso con las voces de los demás alumnos. Los de primer año, por aquí. Los de primer año. Los cinco se giraron en esa dirección y vieron al que era posiblemente el hombre más grande que habían visto nunca. Llevaba pantalones marrones con un polo rojo y un pequeño chaleco marrón de piel de topo. Tenía el cabello largo y desordenado de color negro y una larga barba del mismo color.
El hombre gigantesco iba agitando su mano izquierda mientras sostenía una lámpara de luz en su mano derecha. Los 5 no dijeron nada, se limitaron a seguir al hombre con el resto de sus compañeros. El grupo fue caminando por un camino oscuro y sin luces, la lámpara de su guía siendo la única fuente de luz. Algunas personas iban tropezando y cayendo mientras caminaban, pero se apresuraban a levantarse para no quedarse solos en la oscuridad. El proceso duró varios minutos hasta que llegaron al borde de un lago con varios botes atorados en la tierra. No más de 4 por bote. Repito, no más de 4, dijo el hombre gigantesco. Harry tomó la palabra. Voy a ir con Isaiah. Dudo mucho que pretenda soltarme en estos momentos. Daphne iba a decir algo, pero Blaise se le adelantó. Nosotros iremos en otro bote, nos vemos en la otra orilla, dijo antes de coger a sus 2 compañeros de barco y dirigirse hacia uno de los botes vacíos. Harry arrastró a su amiga hasta uno de los botes que ya estaba ocupado por 2 pasajeros. Ambos subieron y se sentaron sin decir nada, Harry siendo paciente y Isaiah disfrutando del raro momento de cariño que tuvo con el pelinegro. Los 4 esperaron en silencio hasta que notaron cómo los botes empezaron a moverse. De las 4 personas abrieron los ojos por la sorpresa. Harry solo levantó una ceja en respuesta. Decidió entonces estudiar a los 2 desconocidos. Eran un chico y una chica. El chico de cabello marrón claro y ojos maranes lo miró dándole una sonrisa tentativa, mientras que la chica, con una melena rubia rojiza atada en 2 coletas traseras y sus ojos maranes, tenía una sonrisa plasmada en su cara. Hola, mi nombre es Cedric Diggory, dijo con una sonrisa nerviosa. Susan Bones encantada, dijo con entusiasmo la chica feliz. El ojiverde sintió. Mi nombre es Harry Potter, encantado. La reacción no se hizo esperar, ambos se sorprendieron por su declaración, iban a preguntar algo pero la chica rubia a su lado no les dio tiempo. Mi nombre es Kezzie Malfoy, un placer, dijo recuperando un poco su actitud exuberante de siempre. Ahora sí que estaban conmocionados. Cedric se quedó mirando entre Harry y Isaiah con la boca entreabierta, mientras que Susan estrechó los ojos mirando a la pareja, pensando el cómo un Potter y una Malfoy podían estar juntos lado a lado sin matarse entre ellos. A pesar de la escena, su atención se desvió a un conjunto de luces que brillaban a lo lejos y al mirar no pudieron evitar, ni siquiera Harry, el sonido gutural de asombro que salieron de sus bocas. Hogwarts era un regalo para la vista, un castillo gigantesco iluminado por las diferentes luces que salían por sus ventanas en la noche oscura, construido sobre roca sólida a la orilla de un lago, que estaban cruzando en bote en ese preciso momento, junto a unos extensos terrenos de pradera, todo ello rodeado por un bosque gigantesco que se extendía por millas. Con todo ello, la escuela era un auténtico regalo para la vista. Los botes siguieron navegando por el lago dirigiéndose hacia el castillo. Unos minutos después, dieron un pequeño hueco tapado por varias plantas en la formación rocosa y los botes se dirigían hacia ahí. Cabezas abajo, gritó su guía antes de tumbarse encima del bote. Aunque era inútil, el pobre hombre era el único lo suficientemente alto para chocarse la cabeza contra la parte alta del pequeño hueco. Pasando el túnel, los botes se llegaron a la orilla frente a unas escaleras que daban a unas puertas dobles inmensas. Los niños bajaron y siguieron su camino, subiendo las escaleras donde su guía los estaba esperando. Cuando todos se reunieron en las puertas, el hombre barbudo dio 3 fuertes golpes contra la puerta y esperó. No pasó demasiado tiempo antes de que la puerta se abriera y vieran a una mujer mayor con un vestido verde y una túnica negra por encima de con un sombrero negro juego. Parecía bastante estricta. Los de primer año, profesora. Gracias, Hagrid. Voy a hacerme cargo desde aquí, le dijo al hombre. Sin más propósito para estar aquí se fue dejando a los chicos con la anciana. Seguidme por favor, dijo antes de darse la vuelta y entrar en el castillo con los niños siguiéndola detrás. El grupo fue avanzando hasta que llegaron a una antecámara donde la profesora se detuvo y esperó a que todos entraran. Cuando estuvieron todos reunidos, toma la palabra. Bienvenidos a Hogwarts, soy la profesora McGonagall, subdirectora de la escuela. En breve pasaréis por la ceremonia de selección donde seréis ordenados en
Harry desconectó completamente, conociendo ya el procedimiento. En su lugar, se inclinó ligeramente en la oreja de Blaise. «¿Es cosa mía, o parece que se mueva como si llevara su varita en el culo?» El italiano tuvo que reprimir una carcajada. «Es cosa tuya, a mí me parece que es un palo de escobe». El dúo de pelinegro soltó un bufido. «Debería relajarse un poco. Por la cara que lleva parece como si se hubiera tragado un paquete entero de grajeas Bertie Bob con sabor a vómito. ¿Cuánto tiempo crees que tomará antes de que le dé una úlcera?» «No mucho ahora que estamos nosotros aquí», dijo con una risita. «Te he dicho ya lo bien que me caes, hermano», dijo Blaise con una sonrisa. «No, pero está bien saberlo, compañero», dijo riéndose entre dientes. La subdirectora se dio cuenta de dos alumnos que la estaban ignorando, iba a reprenderlo severamente hasta que reconoció a uno de ellos, y se puso blanca como el papel. El chico en cuestión era alto para su edad, 1,50 m, era fácilmente el chico más alto de todo su grupo, y también el que estaba más en forma. Con su pelo negro desordenado y sus ojos verdes pícaros no le costó mucho saber quiénes eran sus padres. Brevemente le pareció curioso que no llevara gafas, pero lo que realmente la asustó fue la forma en la que estaba bromeando con uno de sus compañeros a su lado. La forma en la que hablaba, su expresión facial y la forma de reírse le recordaban demasiado a James Potter en sus años más jóvenes. El día que tanto temía había llegado. El sucesor de los merodeadores había llegado a Hogwarts. Los merodeadores, un grupo de bromistas compuesto por James Potter, Remus Lupin, Peter Pettigrew y Sirius Black, en su día, pusieron el castillo patas arriba, convirtiendo la vida de muchos, tanto alumnos como profesores, en un infierno viviente. «Profesora, ¿se encuentra bien?», preguntó un niño al azar. La anciana, saliendo de sus pensamientos, se recompuso rápidamente. «Sí, por supuesto, les daré un tiempo para prepararse antes de entrar en el comedor». Salió a paso ligero de la sala. Isaiah le dio un golpe en el hombro al ojiverde, que apenas notó nada. «Ni siquiera hemos empezado las clases y ya estás buscando problemas». «Yo, para nada», dijo con su siempre presente sonrisa astuta. «Simplemente estábamos comentando que parecía una profesora estricta», dijo el italiano. «Y que debería aflojar mucho. Pero en caso de que no pueda hacerlo, no nos molestaría ayudarla», finalizó Blaise dedicándole una sonrisa junto a Harry y a la chica. «Me siento desplazado», dijo Roger con cara de palo. Daphne miró al chico incrédula. «¿No pensarás seriamente en participar en sus tonterías?». El pelimarrón solo sonrió. «Ya sabes lo que dicen, si no puedes vencerles únete a ellos», dijo colocando un brazo alrededor de los cuellos de sus dos compañeros masculinos. «Un nuevo socio en el crimen», dijo Blaise. «Bienvenido a nuestro pequeño grupo, hermano», completó Harry. Las dos chicas rubias se miraron a los ojos. «Hombres diagonal hombres», dijeron al mismo tiempo mientras los tres chicos se reían de sus reacciones. Pero su momento fue roto cuando McGonagall volvió a entrar en la sala. «Todo está preparado, seguidme por favor». Los niños siguieron a la mujer mayor y entraron entonces en el comedor. 4 largas mesas se extendían por la casi totalidad de la gran sala, cada una con alumnos vistiendo el color de sus casas. De izquierda a derecha Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw y Hufflepuff, y al fondo en un estrado se encontraba otra mesa reservada para los profesores. Varios conjuntos de velas estaban suspendidas en el aire iluminado el comedor bajo el techo encantado que mostraba una vista magnífica del cielo estrellado. Circularon por el medio de las mesas centrales y avanzaron hasta pararse delante de un pequeño estrado sobre el cual se encontraba un taburete y sobre este un sombrero puntiagudo y viejo. Los niños se miraron el sombrero sin entender a qué estaban esperando, todos menos Harry, que ya sabía lo que venía. «Buenas noches, bienvenidos al castillo, cansados estáis, y sin ganas de nada, más demorado un rato más, ¿qué?». Blaise se quedó mirando incrédulo el sombrero junto a Roger, que no estaba mejor. «¿Ese sombrero está cantando?», preguntó para sí mismo en un susurro. Harry asintió. «Sí, el sombrero seleccionador, uno de los regalos que los 4 fundadores dieron a la escuela para que siguiera funcionando después de su muerte». Roger mostró su interés en el tema. «¿Cuáles fueron los otros?».
El italiano también prestó atención esperando su respuesta. Gryffindor ofreció el sombrero para repartir a los alumnos en las diferentes casas. Ravenclaw ofreció la biblioteca con sus libros. Hufflepuff dio a los elfos domésticos para mantener las cocinas y Slytherin puso en marcha el sistema de defensa de la escuela y, algo más, los dos chicos le dieron una mirada interrogante. Mi abuelo se negó a contarme más pero, al parecer mi antepasado dejó algo en el castillo, una última línea de defensa en caso de que todo esté perdido antes de marcharse. Blaise iba a comentar pero se cayó de golpe al oír los aplausos de la multitud y pudo ver que el sombrero había acabado con su canción. La señora McGonagall desenrolló un pergamino y sosteniendo el sombrero en sus manos empezó a llamar a los alumnos por orden alfabético. Uno por uno los niños avanzaban, se sentaban en el taburete y esperaba la decisión del sombrero que era colocado cada vez en la cabeza del alumno esperando a ser seleccionado. Harry esperó pacientemente mientras observaba cómo uno por uno los alumnos eran elegidos en una casa y estudiaba sus características esperando que sería de alguna utilidad en el futuro. Observó cómo Daphne junto con algunos otros fueron seleccionados en Slytherin. Al parecer tendría que empezar a limpiar el nido de serpientes en cuanto antes. La sonrisa maligna que vio en algunos chicos de la mesa de verde y plata no se le perdió. Roger tuvo más suerte y fue seleccionado en Ravenclaw. Se fijó también con ligero interés que Cedric y Susan, los que iban con él en el bote, fueron seleccionados en Hufflepuff. Malfoy, que sí pie. Esa ya avanzó hacia el taburete con nerviosismo y se sentó con el sombrero en su cabeza esperando el veredicto. Harry esperó con impaciencia la decisión del sombrero mientras suplicaba en su cabeza que no acabara en Slytherin. No es que no confiara en su capacidad para proteger a su amiga, pero con Daphne ahora en la ecuación iba a tener más dificultades para defenderlas en ese lugar. Por suerte no iba a ser necesario. Ravenclaw, el pelinegro, soltó un suspiro de profundo alivio mientras miraba cómo su amiga se dirigió hacia su mesa y se sentó al lado de Roger. Al menos iba a tener una preocupación menos, pero por si acaso no iba a bajar la guardia. Con el tiempo, el momento de la verdad por fin llegó. Potter. Harry, cuando el nombre del pelinegro salió de los labios de la subdirecta, una ola de murmullos se desató en todo el salón. Potter, ¿creéis que puede ser? No sabía que el niño que vivió tuviera un hermano mayor. Me pregunto cómo será. Harry, ya sabiendo la reacción que iba a causar, no se inmutó y decidió proseguir con la ceremonia con normalidad. Los espectadores observaron cómo el pelinegro de 11 años se dirigió hacia el taburete con un paso confiado, pero sin ser arrogante, lleno de gracia animal, dándole un aspecto bastante sofisticado. Un buen número de mujeres se sonrojaron al observar al chico opuesto mientras que los profesores lo observaron con interés, todos menos uno. Albus Percival Wilfrid Bryan Dumbledore, director de Hogwarts, Orden de Merlin I, gran hechicero, jefe de magos del Visengamot y jefe supremo de la ICW, observó cómo el pelinegro se dirigía hacia el estrado no con una mirada curiosa, sino aterrada. La gracia con la que se movía, el encanto inherente que poseía y sobre todo, la astucia que percibió en los ojos verdes del chico, le recordaron tanto a cierta persona que tuvo que reprimir con fuerza la necesidad imperiosa de sacar su varita. Pero por el bien de la ceremonia se obligó a dejar de lado sus pensamientos y repitiéndose una y otra vez que era solo casualidad, un mareo, una visión aleatoria que tuvo en el momento. Harry se sentó en el taburete y notó entonces cómo la mujer mayor colocó el sombrero encima de su cabeza. Debo admitir que son unas barreras mentales increíbles, pero inútiles si estoy en contacto directo con tu cabeza. Aún así, voy a alabar tu esfuerzo. Se oyó en la cabeza del pelinegro. No esperaba menos del sombrero seleccionador de Godric Gryffindor. Disculpe las molestias, pero uno nunca se sabe cuándo pueden intentar entrar en tu cabeza y hurgar donde no les llaman. Dijo en su mente. Las cosas serían muy diferentes si no se hubiera quitado su colgante antes de venir, o estaba seguro que el sombrero no habría podido ver nada. Una actitud muy prudente de seguro. Veamos qué tenemos. Interesante, oyó el chico mientras esperaba el veredicto del sombrero.
Lo que Harry no podía percibir es que el sombrero estaba trabajando horas extras, en vez de mirar una pequeña parte de sus recuerdos, lo estaba mirando absolutamente todo y estaba muy sorprendido por lo que vio. Estaba claro para el sombrero que este chico no era un cualquier, más aún después de darse cuenta de sus objetivos y sus intenciones. Le dejó un poco descolocado el hecho de que Salazar siguiera todavía con vida, pero cosas más raras había oído por allí. Volviendo a la cuestión que lo ocupaba, vislumbró el plan que tenía el chico en mente y tuvo que decir que estaba totalmente de acuerdo. La casa Slytherin se había convertido en un nido de depravación en las últimas décadas y el director no hizo nada para arreglarlo, todo debido a que veía más valor en mantener la tapadera de su espía que en asegurar el bienestar de sus estudiantes. Todo por el bien común según sus palabras. Ya iba siendo hora que alguien arreglara este estropicio y sacara la basura del castillo. Por ello el sombrero tomó su decisión y decidió darle la poca ayuda que podía al niño. Joven, debo admitir que eres muy ambicioso. Querer reformar la casa Slytherin y unir a las 4 casas de nuevo no será tarea fácil. Harry ni siquiera se inmutó por fuera, pero por dentro empezó a entrar en pánico. Pero una risita resonando en su cabeza lo sacó de su estado. No temas, joven, esta conversación no saldrá de aquí, pero tienes una tarea difícil ante ti, por lo que permíteme echarte una mano. Tú no digas nada y déjame obrar mi magia. Harry no entendió lo que quería decir, pero decidió tomar el riesgo y confiar en el sombrero. Habían pasado ya 20 minutos desde que Harry se sentó y tanto los estudiantes como los profesores empezaron a ponerse nerviosos y a impacientarse. Esta era, de largo, la selección más larga que había tenido lugar en Hogwarts desde su fundación. Algunos murmullos circularon preguntándose cuál era el problema, pero todo ruido en la sala murió cuando oyeron un gruñido pensativo. Todos se giraron mirando a Harry pensando que había sido él. Un nuevo gruñido y vieron que el pelinegro no era el causante de ese ruido. Era el sombrero. Difícil, muy difícil. Creo que no he tenido semejante dilema desde que fui creado. Poder y talento no faltan, raramente he visto a un estudiante con semejante potencial. Haga lo que haga, llegarás a la grandeza, de eso no cabe la menor duda, pero ¿dónde te pongo? Tu lealtad es indiscutible, morirías de buena gana por cualquiera de tus amigos. Aunque, tu cerebro tampoco debe ser subestimado, nunca había visto una mente tan ágil como la tuya. También está tu valor. Prácticamente tienes las bolas bañadas en mithril, lo que no es poca cosa. Pero también están tus aspiraciones y tu ambición, solo superadas por tu astucia y tu voluntad para alcanzar tus objetivos. ¡Qué dilema! La voz del sombrero salió como un murmullo, pero en una sala completamente silenciosa, la voz del sombrero se oyó alto y claro. El sombrero nunca había dicho nada en voz alta excepto para anunciar las casas y cantar la canción de bienvenida, nunca. Y hoy todo Hogwarts había presenciado la excepción a la regla. Todos vieron entonces cómo el sombrero se puso rígido en la cabeza del pelinegro. ¿He dicho eso en voz alta?, preguntó, como si se hubiera sorprendido él mismo de su error. Pero pronto se recuperó. Dejad de mirarme así, estoy trabajando, gritó el sombrero antes de volver a su posición original como si nunca hubiera hablado. Y así, heredero de Slytherin, es como trabajo mi magia, jajajaja. Harry desde luego no se quedó decepcionado. En unos minutos, el ojiverde se había convertido en el centro de atención permanente en los próximos años. El sombrero desde luego era un gran orador, sus palabras habían sido dichas de tal manera que nadie podría sospechar que habían sido cuidadosamente elegidas. La forma en cómo el sombrero había descrito dejó claro que podría quedar en cualquiera de las casas y aún así sobresalir en ellas. Había descrito al joven como uno de los magos con más potencial que había visto jamás. Ahora, no importaba la casa en la que estuviera, el interés que había despertado en todos aseguraría que las personas quisieran asociarse con él. Por curiosidad, ¿cuánto tardaste en imaginarte el guión?, preguntó en su cabeza a modo de broma. Guión. Creo que me has malinterpretado, cada una de mis palabras fueron sinceras. No importa realmente dónde te meta, vas a ser grande. Harry Serpus Slytherin. El pelinegro se sorprendió por la declaración del sombrero,
sobre todo porque también sabía el nombre por el cual quería ser reconocido en un futuro. Pero aún así, tus objetivos están decididos y tu meta clara, por ello deberás estar en Slytherin, gritó el sombrero, causando que la mesa de la izquierda del todo estallara en aplausos atronadores. Las otras casas estaban decepcionadas de que no iban a conseguir un compañero de semejante calibre, pero aún así dieron unos aplausos educados. Los profesores por su parte estaban en estado catatónico. Debido a sus antecedentes familiares pensaron que estaría en Gryffindor. McGonagall, después de oír la declaración del sombrero, estaba casi preparada para ponerse a bailar de alegría, aunque ahora estaba plantada como un pino en su lugar sin molestarse siquiera en coger el sombrero seleccionador para que Harry fuera a sentarse en su mesa. El que se llevó la mayor sorpresa de su vida, sin embargo, fue Severus Snape, jefe de la casa Slytherin y el archienemigo de James Potter durante sus años de escuela. Jamás se había imaginado que el hijo primogénito de su enemigo más odiado acabaría en su propia casa. En estos momentos estaba teniendo problemas para mantener la compostura debido al shock. Mientras el chico se sacó el sombrero, lo colocó en el taburete y fue a sentarse con los otros miembros de su casa, el director estaba lidiando con su propia mente en conflicto. La mayor parte de su mente estaba entrando en pánico al ver las similitudes entre el chico de ojos verdes y Voldemort. El mismo encanto, el mismo talento y, sobre todo, el mismo potencial. No, por lo que se le había escapado al sombrero, podría llegar a ser incluso más poderoso que él. El temor inundó el anciano al pensar que Harry podría recorrer el mismo camino oscuro que recorrió su antiguo estudiante caído en desgracia. Pero una pequeña parte de su mente refutó esas ideas. Después de todo, con padres tan honestos y justos como Lily y James, era imposible que su hijo pudiera llegar a considerar la idea de convertirse en un mago oscuro. Puso sus oscuras ideas de lado pensando que eran solo los desvarios que venían con la edad. El pobre idiota no sabía de lo que hablaba. Harry se sentó al lado de Daphne, que lo estaba mirando con calculadores, pero no dijo nada. La selección prosiguió hasta que el último alumno, siendo Blaise, fue seleccionado en Slytherin. El chico italiano chocó los 5 con el ojiverde antes de sentarse frente a él. Lo había conseguido. No todo había salido como pensaba, pero pudo hacer un control de daños e incluso sacar cierta ventaja y ayuda. Al final no tuvo que preocuparse por la seguridad de Isaiah, si bien seguían habiendo algunos riesgos. Iba a estar relativamente segura en Ravenclaw. El problema inesperado era Daphne. Había prometido a Isaiah que la protegería en el nido de serpientes, y en vista de cómo los alumnos mayores de su casa estaban mirando a la chica, estaba casi dispuesto a apostar que iba a tener que matar a alguien muy pronto. Pero no todos los imprevistos fueron malas noticias. La ayuda del sombrero fue una sorpresa agradable y iba a facilitarle las cosas para entablar amistad con otros alumnos a pesar de ser un Slytherin. Salazar le había aconsejado rodearse de amigos de confianza. La situación le había obligado a hacerlo antes de lo previsto. Harry estaba bastante seguro de que podía confiar en Blaise. Por su comportamiento pudo decir que era un tipo decente y la naturaleza de sus futuras operaciones no iban a incomodarle. Quién sabe, incluso cabía la posibilidad de que lo ayudara. Pero Roger y Daphne eran comodines, no sabía cómo iban a reaccionar, solo el tiempo lo diría. En cuanto a Isaiah, bueno, ella lo conocía mejor que nadie, sabía lo que pretendía hacer y a pesar de ello se había quedado a su lado. Eso tenía que contar para algo. Los jugadores estaban sobre el tablero y los dados habían sido lanzados, solo quedaba ver cómo iba a evolucionar este juego de poder.